Y vámonos ahora con mi querido Mauricio Merino y Marta Lamas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenas, bien, gracias Mario. Hola Mauricio. Hola Marta, hola Mario, ¿cómo les va? Bien, como siempre, con el gusto de saludar a los dos. Y arrancamos contigo. ¿Quién quiere empezar hoy? Marta, Mauricio. Como quieran. Marta, si les parece bien. Bueno, Perfecto, arrancamos contigo, pues Marta. yo traigo un libro espectacular. Voy a pedir a producción que ponga por favor la foto, aunque lo tengo aquí, ¿no? Para que lo Ajá. vean. Creo que va a salir mejor si lo sacan ellos. Fíjense, es el libro más reciente de Guillermo Sheridan, que es un escritor impresionante de erudición, de inteligencia. Y no solamente eso, de valor, porque fue el que de alguna manera puso esta acusación sobre el fiscal Gertz, ¿no? De haber Del plagio, tomado ¿no? de manera excesiva, plagiado algo, ¿no? Se necesita mucho valor para hacer eso. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en el Centro de Estudios Literarios. Su tema ha sido la poesía mexicana. Octavio Paz se lo conoce, bueno, para arriba y para abajo. De hecho, él fue durante un tiempo el director de la Fundación de Octavio Paz. Ok. Y este libro, que se llama Odi et Amo, que es un epigrama de Cátulo, de este poeta de hace 20 siglos, ¿no? Que tiene una frase preciosa que dice, odio y amo. Y si me preguntas cómo, no lo sé, pero así lo siento y así estoy escindido. Y todo el libro es, bueno, son las cartas de Octavio Paz a Elena Garro, ¿no? En tres momentos, ¿no? Que es cuando inician el noviazgo en 1935, Ajá. luego cuando están en la víspera de la boda, que es 1937 en Mérida, y finalmente la etapa en donde él vive en California entre 1944 y 45, ¿no? Y lo que va a hacer, que me parece súper interesante, es mostrar la complejidad de la relación de ellos dos, ¿no? Porque ha habido, por lo menos en el mundo literario del feminismo, todo un tema casi de plantearlo a Octavio Paz como un misógino Mm. malvado y la pobrecita de Elena Garro, ¿no? Y aquí lo que va a ir mostrando es la complejidad de las emociones. De hecho, tiene una parte que es muy interesante, donde no es que mistifique a Paz, ¿no? Dice, Paz era un joven pigmaliónico, celoso y posesivo, inseguro y arbitrario y un prolongado, etcétera. O sea, él no va a resbalar a hacer aquí un elogio, pero sí va a mostrar la complejidad de la relación. Mm. Y va a tomar, digamos, las cartas. Está muy bien hecho el libro porque primero él hace una introducción donde te sitúa en el momento histórico de Paz, el momento de la relación de ellos, cómo empiezan, ¿no? Luego, cada una de las tres conjuntos de cartas va a tener una introducción y finalmente va a terminar con un epílogo muy bueno en donde él va a hacer un balance que a mí me pareció, digamos, súper matizado. Yo tuve una época en mi vida, un psicoanalista que me decía, que se necesitan dos para bailar el tango, y con Ujú. eso lo que me estaba diciendo era pues que no viniera yo a decir es que a mí me hacen y yo soy una pobre inocente, ¿no? Y aquí de alguna manera Sheridan también lo dice muy bien. Dice, es extraño el afán de tantos, de tantas personas, por degradar a una de las partes en un tango de dos, Mm. algo irrealizable sin degradar también a la otra parte, a su historia común y al amor mismo, ¿no? Y sí va a ser una crítica de todo este afán amarillista de irse contra Paz, digamos, como salvando la figura de Elena Garro, que es una figura muy importante en su propio derecho como escritora, una mujer muy creativa, pero también muy complicada. Y un poco el planteamiento de Sheridan es que ella quedó atrapada en ese odio, ¿no? Que Paz sí pudo enamorarse después, ¿no? Él va a hablar en un momento determinado que ellos vivieron un infierno y eran mutuos cautivos durante más de 20 años, ¿no?
y cómo, bueno, cuando siempre hay un divorcio con una iniciativa de una sola de las dos partes, pues hay una dramática separación de los amantes. Entonces, es un libro en donde, bueno, yo aprendí de historia de México, bueno, de la vida de Octavio Paz y de Elena Garro, ¿no? Y sobre todo esta forma en que Sheridan va a desconstruir o desmontar el mito de la pobre víctima o de la malvadísima, pues, ¿no? Y yo creo que, digamos, la discusión que se ha dado, digo, sobre todo entre críticas literarias feministas, de hecho, una de las especialistas en Elena Garro dice que hubo un asesinato, digamos, simbólico de Elena Garro, ¿no? Por Octavio Paz y por el gobierno, porque ella era una mujer y porque defendía la justicia social. Y aquí lo que va a hacer, que yo no la conocía, es que va a reproducir una carta de Elena Garro que ella escribe ya muy tarde en París, en 1989, donde ella le pide perdón a Octavio Paz y en donde ella hace toda una autocrítica de cómo ella való a este odio, cómo ha sido agresiva, cómo ha inventado cosas, ¿no? Es muy conmovedora la carta, es buenísimo el libro, les voy a volver a pedir a los de la producción que vuelvan a poner por favor la portada, ¿no? Porque es un libro, les digo, erudito, inteligente, hecho con mucho rigor y sobre todo que muestra cómo siempre en el amor, pues, ¿no? Se dan estas relaciones de odio y de amor. Entonces, Odi et Amo, de Muy las bien. cartas de Elena, de Guillermo Sheridan, de veras que vale muchísimo la pena y lo quería compartir con Muy toda bien. nuestra audiencia. Buena recomendación de domingo, Marta. Y Mauricio, tú nos traes un tema de aniversario de una Ah, institución, pues vaya, protagónica de la vida pública de este país. fíjate que esta semana, y ahora que escuchaba yo a Marta, también en política se necesitan dos para hacer buena política, dos o más. Ajá. Hay que bailar entre todos, porque si no se vuelve un conflicto inagotable. Y esta semana, Mario, se cumplieron 25 años, en efecto, de la creación del Instituto Federal Electoral Autónomo. Ujú. El IFE ya existía desde el 90, pero cobró a plena autonomía en 1996. Y justamente se cumplió el lunes de esta semana 25 años de aquella autonomía del IFE. Son 25 años y eso se combina con la comparecencia que el viernes pasado tuvo Lorenzo Córdoba, actual presidente de la nueva institución, que es el Ujú. Instituto Nacional Electoral, el que suplió al IFE de entonces, ahora es el INE, como bien sabemos. Y Lorenzo Córdoba tuvo esta comparecencia el viernes pasado ante la Cámara de Diputados. Y es muy interesante, creo, Mario, Marta, ver cómo en estos lustros, en estos 25 años, pues ha venido transcurriendo una larguísima historia de una buena parte de la historia mexicana que define una nueva forma de gobernar al país, que define una esperanza democrática, que define la capacidad de los ciudadanos para decidir a través del voto libre, secreto, universal y directo, y a través de una institución muy vigilada, muy controlada, pues esa posibilidad de entregarle el gobierno y quitarle también el gobierno a los distintos partidos políticos, cosa que no existía, Oye, simplemente no un existía hace andamiaje 25 institucional, años. Mauricio, que ha permitido del 2000 para acá 3 alternanzas presidenciales. Tres alternanzas presidenciales, sí, Mario. Y además, bueno, todo esto es muy interesante y debería haber sido motivo de una celebración, pero no lo fue. De hecho, pasó prácticamente Ujú. inadvertido porque hay un encono que se expresa el viernes pasado en la Cámara de Diputados, una comparecencia muy difícil de Lorenzo Córdoba ante la Cámara de Diputados con una muy potente, yo diría,
incluso desconsiderada, lo digo respetuosamente, pero hubo hasta momentos físicamente de cierta violencia física, pues eso, ante la intención de saludar de Lorenzo Córdoba a uno de los diputados de Morena, Óscar Cantón Cetina, hubo un intercambio muy desagradable en la tribuna y claramente una posición de hostilidad de Morena en particular, no tanto del PT, pero sí de Morena, en contra del INE, en contra de Lorenzo Córdoba, en contra de lo que ha significado, diría yo, este largo proceso de construcción democrática. Es muy preocupante que se haya pasado inadvertido, Mario, este 25º aniversario de la creación del IFE autónomo y que en cambio, pues lo que se haya subrayado haya sido justamente la violencia verbal y hasta, ya te digo, casi física y física incluso de la comparecencia de Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados apenas el viernes pasado. No sé, escuchándote, Mauricio, yo creo que en política de las cosas más importantes es celebrar las victorias, ¿no? Las victorias construyen historia, blindan las instituciones y la historia del IFE, del INE, es una historia colectiva en primer lugar, no es una historia de nombres y personas concretas que ahí se agota, sino es una historia colectiva de un proceso político y es una historia que es importante contar porque solo lo que se valora se cuida, ¿no? Absolutamente, Mario. Decía Amartya Sen que más que saber perder, lo más difícil en ocasiones es saber ganar. Y lo que yo veo venir, sin embargo, después de la comparecencia de Lorenzo Córdoba del viernes pasado, es, pues sí, un recorte presupuestario importante al INE. Veo una amenaza cierta con todo el asunto de revocación del mandato, porque le han complicado la vida en serio al INE para poder llevar a cabo ese ejercicio en el que el presidente pues, ha sido, ya sabemos, una gran paradoja, el principal promotor. Y veo, por otra parte, una intención ya a estas alturas, no me cabe ninguna duda, inequívoca, de modificar las reglas electorales. Y mucho me temo que con el acompañamiento ya no solo de Morena y sus aliados, sino también hubo voces el viernes pasado que se manifestaron por una reforma electoral de fondo. Entonces, pues lo digo con una mezcla agridulce, querido Mario, 25 años de un cambio muy profundo en el país, yo creo que provechoso en términos democráticos y de pluralidad, pero agria por este cierre de semana del viernes pasado, en el que ya te digo, se anuncian problemas importantes para la vida misma de esa institución y en consecuencia para nuestra democracia pues, a partir del 2022. Pues vaya, ahora nos toca estar atentos, incidir, participar en lo que venga y cuidar lo que se ha construido. Gracias, Mauricio. A ustedes, qué gusto. Marta, querida, gracias. Bye. Gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.